Bueno, entonces, a partir de esta etapa de transición que estamos comenzando acá, nosotros vamos a iniciar un transcurso que va desde lo que acabamos de ver del año 11 hacia todo lo que es o mediados de la década, casi finales de la década del 20. Básicamente lo que está englobando toda esta época es hacia el proceso de construcción de los estados-nación, de diseño de los estados-nación. Y lo que encontramos son distintos proyectos de organización que tienen que ver precisamente con esa pugna entre los distintos sectores de la propia sociedad hispanoamericana, como a su vez los intereses de otros actores, como podría ser perfectamente el régimen cultural brasileño. En el caso del Río de la Plata, es el que vamos a estudiar con mayor profundidad. Entonces, vamos a ver, ya comenzamos a ver algo del proyecto porteño, ahora vamos a ver el proyecto artista, vamos a ver cómo ese proyecto artista va a colisionar con el proyecto portugués para el Río de la Plata, y por tanto el proyecto de orden regional en La Plata desde los intereses portugueses, cómo eso a su vez engendra un nuevo proyecto que sí que tiene que ver, surge, mucho más local, y que va a devenir en lo que es el proyecto 25, que no es solo un proyecto ambiental, sino que es el proyecto de que la provincia oriental se sume como tal al proyecto que implicaba las Provincias Unidas, ¿no? Cómo eso de alguna manera implica un quiebre en las relaciones internacionales de la región o en la región, con la declaración de guerra, o lo que esa situación, o sea, ese proyecto mismo, la existencia de ese mismo proyecto, tratar de implementarlo, lo que genera es la declaración de guerra del Brasil a las Provincias Unidas. Que después de la declaración de guerra es en diciembre del año 25 y se va a extender hasta agosto del año 28, que es la fecha de la Convención de Paz, y su ratificación el día 4 de julio de ese mismo año, que da como resultado el surgimiento de un nuevo Estado, que es el Estado de Israel. Por lo tanto, si hay que fijarle una fecha de cumpleaños, le diría que es el 4 de octubre, porque es el día en que entró en vigencia la Convención Preliminar de Paz, por más que fuera del 28 de agosto. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? Es cómo cada uno de esos proyectos va configurando también una orden internacional. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Quieren que aclare algo en particular? Si no es así, avanzo. Acá les dejo algunos capítulos de las crónicas que me parece interesante que lean para profundizar en esto. Yo creo que ese lugar, insisto, no creo que sea el libro ideal, pero creo que a ustedes más que sí, para los efectos de este curso. Que tiene todos los detalles, que de alguna manera les provee una información de otro lado. Entonces, les diría que lean del capítulo 24 al capítulo 28 de lo que tiene que ver, digamos, para hacer una verdadera composición de los hechos. Hay un concepto que ya hemos venido manejando en clases anteriores, que tiene que ver cómo esa Buenos Aires, convertida en capital virreinal en 1776, también fue imbuida mucho de la Ilustración, del pensamiento ilustrado, de ese concepto del centralismo, que de alguna manera está premiado, esa propuesta, ¿no? Ese pensamiento ilustrado, que son las ideas propias del siglo XVIII, y cómo de alguna manera también se empezó a contraponer con
la autonomía de los pueblos, ¿verdad? Y ahí encontramos, como ya hemos conversado, sobre el encono que se va a generar en reforma, ¿no? O incluso desde el entender. Porque justamente implicaba una centralización en Buenos Aires, un acaparar de alguna forma, una cierta superioridad también de Buenos Aires y que terminaba cayendo bastante mal en el reino. Evidentemente, la crisis que provocó la situación de 1810 es una oportunidad que la van a aprovechar unos y otros. Buenos Aires para tratar de fortalecer ese centralismo y de alguna forma otras provincias del interior justamente para contrarrestar. Y en eso lo vamos a ver claramente cómo surge de ese proceso lento de incorporación que van a tener los diputados de las otras provincias que se vayan sumando a la Junta Grande. Es decir, ¿qué fue lo que hizo Buenos Aires como Junta? Bueno, ¿qué hizo? Llama, pide su reconocimiento a los otros pueblos del virreinato y que manden diputados. Esos diputados van a llegar, y van a llegar con sus correspondientes instrucciones y con las reivindicaciones de su región, de su jurisdicción. Y evidentemente esas reivindicaciones tienen que ver con medidas que contrarresten ese centralismo y particularmente medidas que beneficien la producción y también el comercio de las regiones a las que pertenece. Y por lo tanto eso va a ir en desmedro de alguna manera de los intereses porteños muy vinculados al comercio británico y al comercio de importación, naturalmente. Estamos viendo sí una Buenos Aires o un sector que está liderando en este momento, que se daba a conocer, o sea, le gustaba llamarse a sí mismos como patricios, que está, digamos, con una mentalidad muy imbuida por, les decía recién, por el pensamiento ilustrado, pero también por el ejemplo europeo. Van a ser, digamos, admiradores del régimen británico, se van a deslumbrar de alguna manera de aquí en adelante, con el lujo francés, con la fineza, con la cultura francesa. O sea, básicamente van a tener esos dos puntos de referencia. Y de alguna manera también se genera algo que es el desprecio a lo español. Y eso vamos a ver después cómo va a impactar a lo largo del siglo XIX. Yo diría que impacta hasta el día de hoy, si no, observen todas las cosas que han pasado antes de ayer, ¿no? Mientras que de alguna manera, sí, Valentina, se te cortó. Es el desprecio a lo español que se va a comenzar a gestar a partir de ahora. Hay una admiración sobre todo a lo inglés y francés. Comienza a darse una admiración cultural y particularmente al inglés la admiración va a venir por el lado de lo comercial, por el lado va a empezar a generarse una palabra, despacito, ¿no? A lo largo del siglo XIX va a tener una palabra, va a comenzar a generarse un lugar, que es la palabra progreso. Y eso va a estar asociado con la mentalidad, con el comercio, también con las mercaderías inglesas, y después ya en la segunda mitad del siglo XIX, hacia fines del siglo XIX, con los servicios que de alguna forma van a llegar a América, desde el ferrocarril hasta la energía eléctrica, agua corrientes, telégrafo, etcétera, que eran empresas de capitales inversiones británicas, ¿verdad? O incluso hasta la raza del ganado, porque recordamos que sobre todo los últimos 30 años del siglo XIX, 40, se opera ese recambio desde el punto de vista de la raza del ganado y ahí sí comenzamos a tener todos, ahí sí, digamos, se hace un lugar, ese Holando, esa vaca Holando o ese novillo Hereford que nosotros tenemos en la cabeza cuando pensamos en un bovino, ¿verdad? ¿De qué color lo pensamos? O lo pensamos marroncito de cara blanca, o lo pensamos negro, que es Aberdeen Angus,
o lo pensamos Orlando, que es blanco y negro, ¿no? Depende del área. O sobre todo para qué sirva, ¿no? Pero veo que aparece, digamos, algunas palabras que van a estar vinculadas en la mente de gente. Una de esas es la palabra progresiva, está muy vinculada a esa mentalidad alienada, como el pongo ahí en esa palabra. Y eso se le va a a contraponer con una mentalidad más tradicional, más de reivindicación a las soberanías particulares, a la reivindicación de las autonomías, y esos son precisamente los que se van a alinear tras la idea de, bueno, cómo hay que organizarse, y esa organización tiene que ser una federación. Contrapartida a los otros que de alguna manera van a pensar y decir, bueno, eso tiene que tener un carácter, ¿verdad? Y, digamos, este Estado que se cree tiene que tener carácter militar. Entonces vieron cómo ellos comienzan a plantearse los dos caminos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que empezó a pasar cuando se empezó a juntar la junta grande? Bueno, evidentemente que esos diputados del interior, Córdoba a la cabeza, etcétera, aquellos que, de aquellas ciudades que terminan reconociendo a la Junta terminan reconociendo a la Junta y mandan diputados para integrar la Junta Grande, que son centros manufactureros, evidentemente va a generar una seria oposición a lo que es el comercio inglés. Vamos a ver cómo, de alguna forma, la Junta va a tratar de beneficiar, si se quiere, la libre entrada de carbón de piedra, que perjudica a las maderas nacionales, la habilitación a la extracción de metales, cosa que era muy cara a Gran Bretaña. Se vieron cómo, de alguna forma, en la propia Junta comienzan a chocar los intereses de un grupo y otro. Más allá, digamos, de los problemas que surgen de, digamos, falta de recursos, etcétera, ¿no? Y eso de alguna forma como también un descontento. No tengo que dejar de mencionarles, y es esto del triunvirato, que es algo que si no nos puede marear. Dado que era muy difícil, de alguna manera, tratar, digamos, con la Junta Grande en pleno, lo que se hace es nombrar un triunvirato de 3 miembros, que no se preocupen por los nombres, que lo vamos a ver en funciones de septiembre del 11 y diciembre del 12, y evidentemente ahí va a representar mucho los intereses porteños, ¿no? Y va a entrar en colisión con esa Asamblea General que se reúne el 12 de abril del año 12. Y el triunvirato va a terminar disolviendo. ¿Por qué? Porque la Asamblea se va a negar a investir al triunvirato con carácter supremo. Entonces, de alguna forma, era darle un cheque en blanco, y eso va a terminar generando que el triunvirato lo disuelva y convoque a un Congreso Federal de las Provincias. En el esquema que nosotros veníamos hablando, ¿de qué se trata? Creo que Juan VI lo va a definir perfectamente unos años después de que, digamos, cómo lo ven, ¿no? Y estamos hablando de lo mismo, que son las cortes, ¿verdad? Es eso, ¿no? Un día de diputados, con instrucciones, etc. Y a su vez se va a convocar una asamblea extraordinaria para octubre del 12. El tema es que en eso va a llegar la noticia de la jura de la Constitución de Cádiz. Que si bien la Constitución de Cádiz se jura el 19 de marzo, el día de San José, por eso es que se le llama Viva la Pepa, ¿no? Entonces, ¿cómo se juró? Viva. Obviamente de ahí es que aparece el tema de la Pepa, ¿no? ¿Por qué se la conoce con el nombre de la Pepa? El tema es que la noticia de Río de la Plata recién va a llegar en el mes de junio, y con la solicitud de su juramento. La asamblea extraordinaria que estaba prevista se instala en octubre, pero ¿qué va a pasar? Va a empezar
el mismo juego que de alguna forma también había pasado en Europa, ¿no? Decir, y estos poderes que ustedes traen, no, están mal. Entonces, a esos representantes, a esos diputados que, que de alguna forma representan al otro, no van a ser admitidos. Y eso va a formar parte de esa estrategia de tratar de, bueno, ¿qué voces voy a tener en la asamblea? Eso va a generar sin duda descontento. Vamos a ver cómo el Cabildo va a nombrar un candidato en octubre del año 12. Y ahí sí comienza un proceso, pero ya conociendo la Constitución de Cádiz, una Constitución rechazada, ya comienza a desaparecer el nombre de Fernando. O sea, luego de la Constitución de Cádiz. Y se comienza a cuestionar, a darle otro significado al concepto de independencia. Y a esto se va a sumar otra jugarreta de parte de este segundo triunvirato que tiene que ver con un nuevo reglamento electoral, que era modificatorio de las leyes de índice a la hora de elegir los diputados. O sea, lo mismo que había hecho la Junta Central primero y después va a ser el Consejo. Es decir, cambiar, si se quiere, la ley electoral. ¿Y eso qué significa? Poder controlar la cantidad de diputados, ¿no? Cosa de conservar un sector, la mayoría. Y acá aparece, cuando nosotros entramos en la Constitución de Cádiz, aparece quizás el concepto más importante que tengamos que tener en cuenta a partir de ahí. Nosotros trabajamos el concepto de soberanía tradicional, el concepto de soberanía que contempla la doctrina del tiranicidio y en el cual de alguna forma se funda la monarquía. El tema es que ese concepto va a cambiar. Es decir, vamos a pasar de que la soberanía se ejerce en los cabildos, recae en las comunidades, en aquellas comunidades que forman ese primer pacto, ¿sí?, que deciden fundar, la soberanía recae ahí y se ejerce en una institución concreta que se llama. Eso es lo que va a cambiar. O sea, va a pasar de esa soberanía por pueblo a una soberanía nacional. ¿Y dónde está la nación? En ambos lados. ¿Se va entendiendo hasta ahora? Es decir, se pasa de una soberanía particular de los pueblos, que es la que de alguna forma va a reivindicar Artigas, que no deja de ser el concepto tradicional de soberanía, a una soberanía nacional. La soberanía reside en la nación. Es decir, de ser reinos independientes. Profe, disculpe que le interrumpa y que le haya preguntado. Es que no sé si es por la conexión o que a esta hora hay mucha gente conectada que se empieza a escuchar mal. ¿Se acuerda que le decía? Sí, claro. Sí, ¿qué repito? No, por lo menos a mí ahora me quedó claro, pero en ese momento justo se había cortado y por eso le hice la pregunta si era una soberanía nacional. Bárbaro, avisen y con gusto lo planteo. De nuevo, ¿qué es lo importante que ustedes tienen que también identificar para poder entender de qué se trata esto de soberanía nacional? Los pueblos americanos, ¿no?, los reinos americanos, mejor dicho, o sea, las Indias, en realidad estaban unidos a la corona, al rey, en definitiva, porque el segundo pacto es con el rey.
El tema es que ahora se transforman en provincias de ultramar y la unión es con el territorio español. Esa es la gran diferencia. Y juntos forman el pueblo, como una intelequia abstracta. Pasar de ser el pueblo de Sevilla, de alguna manera, o el pueblo de México, o el de Quito, a ser el pueblo español. De un lado y del otro de la Atlántida. ¿Se comprende? ¿Y esto o no? Y una cosa puede tener algo que plantearse así. Hay hasta provincias de ultramar. Pero de alguna manera lo ven en un contexto donde justamente los nacionalismos comienzan a tener un lugar. Todavía va a faltar un poco, ¿no? Evidentemente, el ejemplo de las colonias inglesas va a estar presente. Ahora, respondiendo la pregunta de Flavio, que es muy importante, que me dice, ¿termina con esa igualdad jurídica entre reinos? Obvio que sí. Dejan de ser reinos para ser provincias de ultramar. Y eso es muy importante porque hay una liga, un nexo, si se quiere, una liga, digamos, más a nivel territorial que a nivel de la corona. ¿Sí? Y eso se va a hacer de alguna manera también uno de los motivos de rechazo, ¿no? Más allá de la discriminación de los derechos políticos de los americanos, que sin duda es un elemento ilustrado que va a estar consustanciado los constitucionalistas de Cádiz, son ilustrados, particularmente los, o sea, quiero decir, digamos, hijos del pensamiento ilustrado. Y por supuesto eso se va a reflejar en el texto. Entonces, esas son razones por las cuales de alguna manera los americanos van a terminar rechazando esta constitución de Cádiz, ¿no? A todo esto una Inglaterra que de alguna manera trata de frenar cualquier esbozo separatista que pueda haber, que no prospere mayormente, porque claro, hay una necesidad, ¿no? Que es el aliado para luchar contra Napoleón y evitar guerras civiles de forma paralela no dejaba de ser una necesidad. Recuerden que todavía va a faltar 2 años para vencer a Napoleón. Acá, digamos, esta placa, de alguna manera traté de resumirles un poco para que ustedes vean cómo se hacían la división administrativa, ¿no? Y también, digamos, el cambio de concepto. Para básicamente los peninsulares, y les vuelvo a decir, de corte liberal, imbuidos por ese pensamiento ilustrado, en realidad lo que van a pregonar es que la soberanía es una sola, por más que los territorios estén divididos por la Atlántica, ¿no? Y si ustedes leen los diputados americanos, por ejemplo, ¿qué les van a plantear? Es soberanía de ejercicio en 3 niveles, por ejemplo, diputados mexicanos. Es decir, bueno, hay que pensar en 3 niveles, un nivel más local, un nivel provincial y un nivel nacional, por ejemplo. Van a haber distintas propuestas en ese sentido. Hay quienes van a ver en ello y decir, hay un caso estarían proclamando o de alguna manera fomentando el nacionalismo. Pero lo más importante es mirar la división administrativa. Si ustedes miran esa división administrativa, ¿qué les llama la atención
en materia de diputación. Me parece que es algo que rompe los ojos. ¿Qué les rompe los ojos de ahí? ¿Qué les rompe los ojos de la división administrativa que contempla la Constitución de Cádiz? Que hay una mayoría de provincias peninsulares y por lo tanto deben tener mayor representación que las americanas. Exacto. Eso se aseguran los votos. Entonces, de alguna manera, ¿qué están asegurándose con esa división? Digamos, son todas provincias, pero las provincias peninsulares pesan más. Y eso nosotros lo vimos desde las elecciones que propuso la Junta Central. Es decir, siempre tratar de mantener una cantidad de diputados que permita tener una prevalencia a la hora de tomar decisiones, ¿verdad? O sea, 19 provincias contra 15 americanas, evidentemente se están asegurando votos. Mientras, de alguna manera, ¿qué es lo que van a proponer los diputados americanos que asistieron a la Corte de Cádiz? Que incluso hasta en determinado momento van a dejar de ir por no ser escuchados, ¿no? Que es justamente tratar de fortalecer las autonomías, tanto política como económica. Entonces, si ustedes, nosotros nos atenemos a eso, en realidad, ¿qué es lo que comienza a darse? ¿Qué fricción comienza a darse? ¿Entre qué está la cosa? ¿Cuál es la pulseada acá? En estas Cortes de Cádiz. ¿Podría ser entre los de la península y los americanos? Podría leerse de esa forma, pero si vamos a decir, bueno, a responder a una pregunta, ¿cómo nos organizamos? Tiene que ver con la procedencia, sí, ¿y qué más? Entre el centralismo y la autonomía. En el fondo es eso, por eso digamos tiene que ver con el título, ¿no? Es decir, ¿cómo nos organizamos? ¿A favor de quién va a estar el centralismo y a favor de quién, de alguna manera, es decir, quiénes son los que quieren fortalecer las autonomías? Y si ustedes observan, ¿qué es lo que están tratando de hacer los diputados que están en las Cortes de Cádiz? Me dijeron, fortalecer las autonomías. Perfecto. Sacate, Jessica, la palabra colonia. O sea, te generó una idea a partir de las reformas borbónicas, pero no te ayuda tanto en esta web. Para responder por lo menos esta pregunta. ¿Qué es lo que está haciendo? Cuando los americanos reivindican la autonomía política y económica, ¿qué están reivindicando? ¿Algo que nunca habían tenido? Y ahora se les ocurrió tener los derechos anteriores a las reformas borbónicas, o sea, desandar las reformas borbónicas. ¿Qué significa reivindicar una condición histórica?
derecho del indio en este caso tiene que ver precisamente. ¿Cuáles son los derechos del indio? A ver. Por ejemplo. Valentina, sí. Los señores ya se nos fueron de tema. Derecho del indio tiene que ver con jornada laboral, tiene que ver con licencia por maternidad paga, tiene que ver con el trabajo de los niños, edad de comienzo, tiene que ver precisamente con el buen trato. Cuidado con eso. Cuidado con esas mezclas, porque no se están entendiendo. Entonces, ¿a qué vamos acá? ¿Qué es lo que se está tratando de volver a la situación pre-reforma hormonal? Eso implica una modificación del pacto. Es decir, ¿qué es lo que había ocurrido? Se había constituido un pacto, se había pactado. Las reformas borbónicas vinieron a modificar ese pacto y lo que se trata ahora es de renegociar ese pacto. Y el pacto mismo que implica la Constitución de Cádiz es lo que también se trata de renegociar. ¿Qué es lo que se quiere de alguna manera rescatar? Es la situación pre-reforma borbónica. O fortalecer eso, o ir a avanzar en ese sentido, es decir, avanzar en el sentido de amor. ¿Se va entendiendo esto o no? Ustedes recuerden algo, yo sé quién de ustedes lo dijo, pero no estuvo brillante. Dijo, nos enseñan colores y después nos enseñan los borbones, se comen todo el resto. Y eso evidentemente es la clave. Disculpen que voy a solucionar el punto. Disculpen. Entonces se entiende lo que, de alguna manera, qué es lo que están intentando hacer. O sea, el tema de la reformulación del pacto. El tema es que se van a topar de bruces con la mentalidad peninsular, que logró aprobar en esta Constitución de Cádiz ese tipo de representación. O sea, sin duda ahí hay una mentalidad ilustrada, hay una concepción de la época, propia de la época, que nada tiene que ver con el concepto tradicional. Entonces ahí sí pasamos a un concepto de decir, se pasa del súbdito, se pasa al ciudadano. Ahora sí recién vamos a empezar a hablar de ciudadanos, de quiénes son. Y ahí tenemos al ciudadano español, ¿no? Ciudadano español nacido en la península o nacido en cualquiera de las dos opciones, o ha vecindado por más de 10 años en cualquiera de los, digamos, de las provincias que forman parte del rey. Yo les quise rescatar este fragmento de un acta de la Constitución de las Cortes de Cádiz, en la que precisamente el conde de Toreno va a explicar, creo que desde mi punto de vista con mucha claridad, cómo entienden estos peninsulares el concepto de soberanía. Eso se los leo. A ver, ¿qué elementos ustedes pueden ver acá? El señor preopinante, se refería a un diputado americano, ha fundado todo su discurso en un principio al parecer equivocado, cuando ha manifestado que los ayuntamientos eran representantes de aquellos pueblos por quienes serán nombrados. Este es un error. En la nación no hay más representación que la del Congreso Nacional. Si fuera según se ha dicho, tendríamos que los ayuntamientos, siendo una representación y existiendo consiguientemente como cuerpos separados,
formaría una nación federada, en vez de constituir una sola e invisible nación. Los ayuntamientos son esencialmente subalternos del Poder Ejecutivo, ya en un mundo post-Montesquieu, de manera que solo son un instrumento de este, elegidos de un modo particular, pero por juzgarlo así conveniente al bien general de la nación, pero al mismo tiempo para alejar el que no se deslicen y propendan insensiblemente al federalismo, como es su natural tendencia. Se hace necesario ponerles el freno del jefe político que, nombrado inmediatamente por el rey, los tenga a raya y conserve la unidad de acción en las medidas de gobierno. Este es el remedio que la Constitución, pienso, intenta establecer para apartar el fenómeno, puesto que no hemos tratado de formar sino una nación sola y única. Una nación sola y única suena después al siglo XX, ¿no? Pero tiene que ver precisamente con la idea de construir un Estado-nación. España va a ser un gran fracaso en la construcción de un Estado-nación. Una nación grande y única, como va a decir Franco después. Entonces, ¿qué rescatan ustedes de ese fragmento? Profesora, ¿Sí? yo lo que rescataría principalmente, además del choque obviamente de discursos entre aquellos que buscaban esta unidad nacional, que sonaría, como usted dijo, muy a Franco, y que nunca se logró en la historia de España, que debe ser el gran debe con que siempre quisieron el posmodernismo, es unir a la gran España en una sola, es el hecho de cómo va en contra de todos los principios que se habían dado durante toda la historia de España, de que justamente de quitarle la autonomía a todos los cabildos para como nuclear ese poder en un poder ejecutivo, cuando en realidad los cabildos eran los quienes daban voluntariamente, entre comillas, su soberanía hacia el rey bajo aquel pacto que siempre es que venimos hablando durante tantas clases y que tiene más de 500 años. Delega, siempre delegan, nunca se desprenden de la soberanía, eso no cabe duda. Pero evidentemente lo que está también planteando ahí es esa contraposición que de alguna manera también rescata Flavio, es ese discurso unitario digamos, en el sentido de nacional, de construir la nación, en contraposición a el federal, ¿no? Y eso tiene que ver con la forma de organizarse. Como ven, ya estamos en un mundo post-Montesquieu, y es muy interesante acá, que de alguna manera Chust lo va a aclarar, que es el artículo que ustedes tienen colgado, el artículo de Chust. Y es, los territorios no pertenecían ahora al soberano, no son dominios del rey, no son dominios de la corona. Por ende, no hay un segundo pacto ahora. Ahora los territorios, antiguas colonias y metrópolis, constituían un solo Estado-nación. La soberanía, en un alarde de teoricismo liberal centralista, dice Chust, correspondía a la nación. Soberanía y nación que se presentaban indivisibles, únicas y cuya legitimidad tan solo eran las cortes y sus sistemas representativos electos. Y eso hace a su frase que tenemos ahí arriba, que el propio Conde dice: en la nación no hay más representación que el progreso nacional. Es decir, aquellos pedacitos de soberanía, mejor dicho, aquel 100% de soberanía que tenía cada pueblo, que lo ejercía en el cabildo y que tenía la capacidad de delegar una parte al monarca, de la cual nunca se desprendía, dice el conde de que eso no es así, porque si no tendería a un federalismo.
¿Mm? Que en realidad la nación está en el Congreso. Es decir, la soberanía ya no está en cada cabildo, ya no se ejerce todos los días en cada cabildo, sino que se ejerce en el Congreso. ¿Dónde hay una clave acá que es la que corta y cambia las cosas? Y es que estos diputados que comparecen, estos diputados en el marco de esta Constitución de Cádiz, ya no van con instrucciones. Se desprende quién lo eligió del ejercicio de la función de diputado. Desde el medioevo hasta esta época, el diputado era una especie de embajador, y dicho por supuesto no se conoce, que simplemente era el que llevaba el papel, el que se convertiría en la voz del pueblo que lo eligió, que lo envía. Ahora, en realidad, basta con la elección y llega totalmente desprendido a su real saber y entender. Y eso es un gran cambio. Porque de esa forma, es la forma de materializar el pasaje del ejercicio de la soberanía en esa célula que es el cabildo, a que se ejerza, como dice Toreno, en el Congreso Nacional. ¿Se comprende esa diferencia? ¿Cómo la soberanía se convierte de particular, de cada pueblo, en nacional? ¿Os quedó muy entreverado? ¿Se entiende o no? Sí, claro. La clave acá está en dónde reside la soberanía. Para los liberales de Cádiz, la soberanía va a estar en el Congreso. Ahora, el ejercicio de la soberanía va a estar en el Congreso. ¿Dónde estaba la concepción tradicional? En los cabildos, en cada uno de los cabildos. Y de ahí, esa es la célula, de ahí para abajo. ¿Y cómo, digamos, de ahí para arriba? ¿Qué es lo que tienen derecho a hacer los cabildos? A elegir diputados a Cortes. Pero el diputado a Cortes va munido de sus instrucciones. Por lo tanto, más que un diputado en términos nuestros, es casi un embajador. Es un vocero. La palabra creo que más feliz es un representante, que simplemente pone al servicio de su comunidad su voz. Se convierte en la voz del pueblo que lo eligió, en función de las instrucciones que ese pueblo le dio. Pero la soberanía sigue residiendo en el Estado. Esa es la concepción tradicional. ¿Qué es lo que aparece con la Cortes de Cádiz? Dice, bueno, perfecto, se eligen diputados en sus jurisdicciones, pero para integrar el Congreso Nacional, pero no llevan instrucciones. No están representando al ayuntamiento que lo eligió, al cabildo que lo eligió. Basta que su presencia, basta que se haya dado ese proceso de elección, para que ocupe ese cargo en el Congreso Nacional. Pero sus lazos con el lugar que lo eligió se cortan. Está en condiciones de tomar decisiones sobre la necesidad de entender. No es embajador. ¿Se comprende ahora? Por eso es que creo que la palabra más feliz es representante. Bien. Por eso es que es esa frase que dice Chuf, la soberanía y nación, que se representan indivisibles ahora, únicas
y cuya legitimidad tan solo eran las Cortes y su sistema representativo nacional. O sea, si hay un lugar físico donde se sienta la soberanía, es en el Congreso. ¿Sí? Este es el gran cambio de la Constitución. Ahora, ¿qué ocurre? Frente a este cambio, ¿cómo reacciona en América? Yo les decía, el único pocos lugares donde se va a jurar va a ser Montevideo. Va a ser una constitución esencialmente rechazada. Y ahí comienza a manejarse estas dos alternativas. Es decir, bueno, esto no lo podemos jurar, hay que tratar de proponer otra. Y seguir negociando. Eso va a ser lo que va a ser la opción de muchos. La otra opción va a ser decir, no, esa es la opción del artista. No, nos vamos. ¿Esto? No. Que se lo guarden. No vamos. Nos organizamos aparte, felices y contentos. ¿Me van entendiendo entonces cómo comienza a su vez a generarse una nueva división frente a esta pregunta? ¿Cómo nos organizamos? La Constitución de Cádiz es una propuesta. ¿La jura o no la jura? Si no la jura, ¿qué quiere hacer? Van a ver que dicen, no, bueno, está, no, la Constitución de Cádiz así como está no es jurable. Bueno, lo que hacemos es tratar de, digamos, nuestras expectativas es seguir negociando, hasta que llegar a un pacto que sí nos consideremos que es adecuado. Esa va a ser, por ejemplo, el plan Iguala, el plan DESEA, que ustedes tienen en la bibliografía. Otra opción es decir, no, ¿sabes qué? Esto se terminó. Y ahí tienen el más claro ejemplo que son las instituciones de la año 13. Acá les dejo unas preguntas. Las instituciones del año 13, ¿qué es lo primero que dicen? Chao, independencia. Es esto que yo les estoy diciendo. Rompemos con el régimen. Es decir, no nos interesa seguir dentro del régimen monárquico. Por eso es que justamente lo que se propone va a ser la creación de la República. ¿No? Ese es el artículo 1. La ruptura con el régimen. Y romper el juramento de fidelidad a Fernando, que era el último rey jurado. Y la otra propuesta es decir, bueno, está, si nos vamos del régimen monárquico, tenemos que crear otro. Y ahí es que se va a proponer, precisamente en el artículo 2, la confederación para el pacto recíproco con las provincias, que dé lugar, por supuesto, a un nuevo Estado. Hay otros artículos que yo estoy mirando el reloj, el tiempo que puedo tener que quiero de alguna forma destacar de estas instrucciones del año 13, que son las bases para la conformación política del proyecto apilista. ¿Ustedes tienen claro, digamos, la diferencia entre una federación y una confederación? ¿O no? Si pudiera usar, nunca usé. No, profe, por favor, explíquela si puede. Sí, cómo no. Quería decir, yo esto lo hago en el pizarrón, no tengo. Bueno, vamos a tratar de hacer. Una confederación son provincias que están ligadas por acuerdos recíprocos que tienen un mayor nivel de autonomía, sin duda. Tienen, por supuesto, como la propuesta esta de que cada provincia tiene su gobierno provincial, tiene su constitución, tiene sus poderes, su división de poderes, que es lo que está planteando, y tiene su propia constitución. Pues. Esa va a ser la propuesta activista. El tema es que está unida a las otras provincias por alianzas ofensivas-defensivas. El tema es, y por supuesto tienen un poder común, lo que sería la figura del protector en este caso, y un poder moderador débil de alguna forma,
Es muy parecido, digamos, digamos, es el camino hacia la federación, con una diferencia. En las provincias confederadas, cada provincia puede retirarse y no hay problema. Eso lo vamos a ver que lo va a hacer Urquiza a nombre de Entre Ríos cuando abandona la Confederación Argentina en 1851, porque ya tenía planeada la relación, ya tenía planeada otra alianza con el Brasil para derrocar a Rosas, y que Rosas dejara de ser el encargado de Relaciones Exteriores de la Confederación Argentina para ser él. ¿Vieron como siempre volvemos a subir de oficina? A cambiar de oficina o a ascender en la oficina. ¿Que tiene otros motivos para ascender en la oficina? Sí lo tiene. No es el único. ¿Se entendió esto? En la federación, digamos, no existe la posibilidad de salida del país. ¿Sí? Antes de que se me termine la clase, quiero destacar algunos puntos que ustedes deben conocer, porque justamente se está creando la configuración de un orden regional que tiene que ver con la reivindicación de los límites de San Ildefonso y particularmente de los pueblos, de los 7 pueblos misioneros, ¿verdad? Y eso tiene que ver, y ahora no creo que tengamos tiempo de verlo, tiene que ver con otros aspectos de la liga. Bueno, acá les dijo lo que son los aspectos políticos. Tiene que ver precisamente con la conformación del orden regional y el papel clave que tienen las misiones. ¿Por qué? Porque la expectativa era que se pudiera ganar el Paraguay por el territorio misionero. Y para eso era necesario justamente todo este territorio que formó parte originalmente del Tratado de San Ildefonso, el límite de San Ildefonso es y por este territorio, que acá están los 7 pueblos, que es el contacto que tiene con el Paraguay, es que puede salir la mercadería paraguaya. Y si no, la mercadería paraguaya tiene 2 salidas de digamos, una es por el río Paraná, disculpe, por el río Paraná acá, sale por el puerto de Buenos Aires. Otra es salir a puertos brasileños, que en este momento no estábamos hablando de que fuera viable, y si no, la alternativa a salir por el puerto de Buenos Aires, esta hoy la usa. La alternativa a salir por el puerto de Buenos Aires es salir por Puerto Orientales, particularmente por el puerto de Buenos Aires. Entonces, ese es el motivo de la importancia del territorio misionero para poder fortalecer su papel en la región. Convengamos que todo esto es territorio no controlado, acá es territorio indígena, y esta partecita es la que está en contacto con el imperio portugués. Esto era el resto del virreinato y esto es el Alto Perú, que ya a partir del 10 va a tener un destino, si se quiere, diferente. El Paraguay se había cerrado sobre sí mismo cuando vio los problemas que estaba presentando la Junta Central Gubernativa y de alguna forma la política que estaba llevando a cabo la Junta de Buenos Aires, digamos, cerró fronteras y así se va a quedar por muchos años más. Entonces, en los centros de poder en América, acá se podía generar uno, y si no, va a haber otro centro de poder acá, ¿verdad? Que es de alguna manera lo que está defendiendo. Entonces, ahí, digamos, lo que se están fortaleciendo y atendiendo tiene que ver con las rutas comerciales, con la economía de la región. Piensen que se va a sumar Córdoba después a la Liga Federal, y Córdoba estamos hablando del principal centro manufacturero de la región. Y, por supuesto, el nexo no solo con Chile,
sino también con el Alto Perú, como lo hemos visto en anteriores clases. Entonces, volviendo un poquito para atrás, las instrucciones también van a sentar las bases de algunos postulados en materia económica. Antes de pasar a lo económico, disculpen, vieron que en el artículo 18 habla del concepto de soberanía particular de los pueblos, ir hacia una forma republicana de gobierno. En lo que tiene que ver con, digamos, el orden económico, los postulados económicos de este proyecto activista, ustedes no solamente tienen que mirar las bases que están sentadas en las instituciones del año 13, sino que van a tener también que ver con el reglamento aduanero. Acá en este mapa tienen los distintos tipos de producción de todo lo que sería la Liga Federal. Y acá yo les dejé el reglamento aduanero, que yo diría que es uno de los documentos básicos, que es del año 15, donde de alguna manera se sientan las bases de ese liberalismo, que tiene que ver con un arancel cero intrazona, o sea, al interior de la liga, y básicamente por eso que le puse ahí libre tráfico de todos los puertos y comercios de los pueblos de la presente federación, 6% a todos los efectos de ultramar, 4% a los de la tierra, menos los fueros y arroba deseos de pago real. De alguna manera, ¿dónde se paga? Se paga en cualquiera de los puertos, que se presente, por supuesto, el certificado. Los derechos de introducción dieron el alto porcentaje sobre el aforo de los productos de ultramar. Van a ver también la mercadería que competía con las nacionales, están cargadas con un 40% de recargo. Evidentemente es el gran remedio, si se quiere, un gran antídoto a lo que es la mercadería, a la entrada de la mercadería británica, que digamos, no sé si la vemos por acá, con la siguiente placa, que son productos sobre todo que entran por el puerto de Buenos Aires, ¿no? Muy ligados a sus intereses. Hay sin duda productos que van a ver que están exentos, como podría ser libro, medicina, por supuesto municiones lógicas en tiempos de guerra. Bueno, digamos lo que pagan los derechos de extracción. Y por supuesto el comercio de Buenos Aires, como decía recién, tiene, digamos, el comercio que se hace con Buenos Aires tiene lo mismo que los productos de ultramar, ¿verdad? Porque es lo que efectivamente produce. Entonces yo ahí les dejo una pregunta, y es, ¿qué les parece entonces que establece, si ustedes tuvieran que hacer una analogía, tuvieran que denominarlo en tiempos modernos? Para utilizar un lenguaje que ustedes conocen y les es cercano. ¿Qué les parece? Las mercaderías que son producidas en la liga circulan a cero. Lo que tiene que ver con el comercio de importación se paga en cualquiera de los puertos. Va por ese lado, ¿no? Exacto. Va por ese lado. Una unidad aduanera y una zona de libre comercio, intrazona, ¿no? Pero esas dos, justamente es por el lado de la unidad aduanera donde va a fallar. Justamente, porque de alguna forma ese reparto de los derechos de aduana que tendría que haberse realizado, donde de alguna forma el principal puerta digamos, de entrada
es de Montevideo, por razones de guerra, eso se va a demorar. ¿No? Entonces, ahí va también a generarse conflictos con las provincias porque efectivamente implementarlo resultó demasiado complejo. Entonces, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Es que Montevideo va a terminar acaparando un espacio que, si bien era el criticado, porque era el lugar que ocupaba Buenos Aires, centralista de alguna manera, viene como a suplir ese lugar y de alguna forma termina ocupando. O por lo menos eso es lo que comienza a verse. Ustedes van a ver cómo Artigas también va a estar de acuerdo con los británicos y con Estados Unidos en lo que tiene que ver con algunas rebajas arancelarias, pero vieron que los derechos de introducción acá los ven, ¿no? Siempre estamos haciendo lo mismo. Pero básicamente ya van a ser ya de forma contemporánea con la invasión inglesa. Van a haber otros que van a seguir una alternativa A, como va a ser el proyecto que se llama el proyecto SEA, que se va a mantener hasta los años 30. Es un poco lo que se está planteando en estas placas, la reconciliación, el plan de reconciliación entre España y América, que tiene que ver con la idea de la transformación de dos reinos, a partir de una confederación. Esto se lo voy a dejar planteado, simplemente no tengo tiempo de profundizar. Este otro proyecto de alguna forma va a ser rechazado también y va a tener mucho que ver con la mentalidad de la época, con la mentalidad de las cortes del Perú liberal. Yo les dejé un artículo justamente que habla de este plan Bolívar que va a implementar o va a ser enviado a Europa el vicepresidente de Colombia, o sea, justamente para negociar esto con Madrid, y tanto Fernández como las cortes de liberal van a decir no. Acá tienen parte del plan de conciliación, de alguna forma como se propone también una zona de todos los productos de la industria del suelo español serán emitidos en todos los puertos de la República de Colombia sin pagar todos los derechos, sin pagar otros derechos que los mismos españoles pagan de puerto a puerto de la monarquía por los mismos productos y recíprocamente todos los productos de la industria del suelo colombiano. Y digamos, evidentemente es otra zona de libre comercio lo que están proponiendo, siempre entre comillas, ¿no? Por la distancia en el tiempo. Y desde el punto de vista político, la conformación de una confederación hispanoamericana donde Fernando, con una dieta, por supuesto, federal, con un Congreso federal, donde Fernando se proclamaría protector de la confederación, ¿verdad? El tema es que es este proyecto el que no van a aceptar y en realidad en noviembre entran en la península de San Luis para restaurar, si se quiere, o sacar de un plumazo a los liberales y acabar con las cortes liberales. Y se cae el proyecto Bolívar, implementado por SEA. Del mismo modo se va a caer el plan Iguala. O sea, tal como digamos, les estoy proponiendo conocer el proyecto SEA, podríamos estudiar el plan Iguala en México. No tenemos tiempo de seguir trabajando en eso. Y eso va a determinar que haya una mirada hacia América y el avance de alguna manera de San Martín va a terminar dando lugar a esa reunión de Guayaquil entre San Martín y Bolívar, que va a tener como resultado, y es el inicio de las negociaciones del Tratado Bolívar-San del año 22, que se proponen justamente crear una confederación hispanoamericana de unión, liga y confederación en la paz y en la guerra. Este va a ser el origen de los congresos de Panamá, los congresos anfitriónicos de Panamá, cuya convocatoria va a ser recién, digamos, para el año 26, que se reúne el primer congreso en Panamá. Que ahí tienen de alguna manera, digamos, esta es la invitación. Y
simplemente los distintos tratados que se celebraron, no todos los países fueron, nuestra región no fue, las Provincias Unidas sin duda no fue, estaban en guerra ya en el año 26, fue cuando comenzaron las operaciones militares de la guerra declarada por el Brasil en diciembre del año 25 por la provincia oriental. Después van a haber, sí, otros, 3 más, o sea, son 4 con esos anfitriones, tal como les mando ahí, les indico ahí, 26, 48, 56 y 65, que después algunos van a ver en estos congresos el origen de la OEA. Yo no estoy tan segura porque tiene que ver más con lo hispanoamericano que por más que Estados Unidos participó como observador. Bueno, con esto estoy cerrando la clase. En la próxima clase voy a hablar del periodo ateísta y vamos a trabajar todo lo que fue el proyecto portugués, o sea, nos vamos a ir acá y vamos a trabajar todo lo que fue el proyecto portugués. ¿Te pido disculpas? ¿Me pasé unos Profe. minutos? Sí, adelante. Le iba a preguntar, ¿será que puede subir Sí, claro. la diapositiva, la clase de hoy, si es posible, Claro. y la de la clase pasada, pero del turno de la mañana? Y son las mismas. Lo que pasa es que a veces hay alguna palabra, o sea, si bien es casi igual, pero digo que a veces hay alguna palabra o algo y, no sé, por ejemplo, me queda cortado en el apunte y me parece más fácil si sube las de la mañana, por ejemplo, para nosotros, y los de la noche, para los de la noche. Bueno, intento. O sea, yo estoy intentando subir, si tiene que ver, subir la clase, estoy intentando